CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 870, El sufrimiento y las pruebas, tercera parte. Para iniciar, escuchemos primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Doctor, pues, como siempre, queremos dar nuestro agradecimiento a June Hunt, al ministerio que dirige Esperanza para el Corazón, Hope for the Heart, quienes amablemente han estado colaborando con muchos de los programas de Visión 2020, nutriéndolos con estudios bíblicos, con buena base médica, con buena base científica, que vienen a abonar a cada una de las temáticas que abordamos. También queremos dar gracias a aquellos que amablemente se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Gracias por darse el tiempo y hacernos llegar sus comentarios. Doctor, pues este es su programa sobre el tema del sufrimiento, el tercero en la serie. Y el sufrimiento pues es algo que no nos gusta vivir. Y que todos, nadie está excepto de pasar, no estamos, nadie, excepto de pasar por ello. Pero finalmente también podemos llegar a entender que el sufrimiento tiene un propósito y a pesar de lo indeseable que es, muchas veces llega a dejar en las vidas de aquellos que lo experimentan o experimentamos mucha riqueza. Y podemos usar la palabra sufrimiento, podemos usar la palabra prueba. Me acuerdo en aquellos días que yo me congregaba aquí en la ciudad nuestra, había un canto que decía que las pruebas son fuente de alegría. Y tú piensas, a ver, ¿cómo está eso? Claro. ¿Cómo que las pruebas son fuente de alegría? Son fuente de alegría por lo que producen. Sí, porque sí, tanto Romanos como otros pasajes bíblicos, Romanos 5, vienen a forjar nuestro carácter, pero todavía mejor, vienen a formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Que al final del día es el propósito de Correcto. Dios. Y cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar reiteradamente el que las pruebas forman parte de ese proceso con el que Dios cincela nuestras vidas. Correcto. En el libro de los Salmos vamos a encontrar el ruego de David. Así es. Muchas veces derramando su corazón delante de Dios, y descubriremos ahí cómo las pruebas dirigen a Dios nuestra mirada. Y me gustaría que nos leyeras Salmo 42 del 1 al 6. Es un salmo, podríamos decir, deprimente. David estaba pasando por una situación súper difícil, pero cómo esa prueba, por así decirlo, lo llevó a buscar a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice esta primera porción del Salmo 42, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Te fijas cómo David dice, ¿dónde está tu Dios? Le están preguntando, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué está pasando contigo? Y él recuerda los momentos felices, por así decirlo. Pero él dice, él se está hablando a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y ahí está la clave. Y es el mensaje para nosotros, esperar en Dios. Es increíble lo que vemos en David, porque hablarle a su propia alma parecería algo descabellado, pero estamos ante un hombre cuya fe se levanta contra lo más profundo que tiene en su propia alma y que ante la contradicción de los hechos es capaz de imponerse y decir, aún, alma mía, no te abatas, cree en Dios. Y aún te voy a alabar, porque eres mi salvación y eres mi Dios. Punto. Yo creo que es uno de los pasajes que más nos muestran la lucha interna entre la parte espiritual y la parte almática. ¿Sí? La mayoría de las personas confunden dentro de lo que viene siendo el ser humano como un ser tripartita, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuál es el límite entre la parte espiritual y esa parte que es el alma o la mente? Así es. Y aquí lo vemos claramente en Muy esa claro, lucha. muy Qué increíble. Las pruebas también hacen que Dios se acerque a nosotros. Fíjate, ahí en el Salmos 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Dios, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. O sea, Dios va a estar atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Y hay una expresión que acabo de no solo leer, sino que se quedó conmigo, que nuestras oraciones no tienen fecha de caducidad. Claro. Entonces Dios te va a contestar en su tiempo, en su momento, en su calendario de Él, no en el nuestro, o sea, en el kairos de Él, no en el cronos, nuestro, sí. Y no en el cronos. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque el Salmo 10, que ya leía, dice, el deseo de los humildes oíste. Escuchaste. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Bueno, bíblicamente, desde la perspectiva teológica, sabemos que Dios no se puede acercar porque está en todas partes. Es decir, no se acerca lo que ya está cerca, lo que ya está aquí. Dios está aquí. Aquí está y ahora. Acá la gran reflexión es que nuestra perspectiva sí cambia y podemos llegar a experimentar la presencia de Dios, que siempre ha estado ahí, a través de los momentos de prueba. Así es. Estamos escuchando El sufrimiento y las pruebas, tercera parte. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y pues queremos animar a nuestros amigos a que nos busquen en Facebook como programa Visión 2020. Es un excelente medio para que se pongan en contacto con nosotros. Ahí pueden ver algunas imágenes de algunos eventos que hemos tenido, fotografías de nosotros, por ejemplo, en el estudio, y sobre todo tener la capacidad de interactuar con nosotros es interesante y eso lo apreciamos. Retomando el tema, doctor, el sufrimiento y las pruebas. Decíamos, las pruebas, uno, dirigen nuestra mirada hacia Dios. Desde ahí nuestros ojos. Hay algo muy positivo. Correcto. Dos, las pruebas acercan a Dios a nosotros y ya decíamos que es realmente lo que modifica nuestra percepción. Dios siempre está cerca, Dios siempre está ahí. Así es. Pero hay un tercer
aspecto, y es que las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Fíjate qué importante. Hay en Jeremías 33:3, que yo le he llamado el teléfono. El teléfono de Dios. Sí. Que dice, clámame. Clama. O sea, tenemos que clamar. Y clámame y yo te voy a responder. Y no solo nos responde, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, llega ese clamor de que sí, estamos pasando por esa situación difícil, por ese valle de sombra de muerte, pero tenemos ese recurso de clamar a Él. Viví la experiencia de que en alguna ocasión estaba yo muy, muy preocupado por X cosa y le digo a mi esposa, ay, me siento tan preocupado por esto. Y me dice ella, pues ora, ora a Dios. Me dice mi esposa, es más, no hay que orar, hay que clamar. Eso. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y empezamos a orar. Empecé yo una oración muy ceremonial, muy bonita, con muy lindas palabras. Y Señor, en esta hora, Padre, tú estás aquí. Termino de orar, mi esposa con los ojos abiertos viéndome y me dice, ¿eso es clamar? Perdóname, mi amor, tienes razón. No, esa fue una oración ceremonial. Claro. Y en ese momento me di cuenta, pues, que una cosa es clamar, y cuando clamamos, cuando verdaderamente levantamos nuestra voz con el corazón invertido en ella, son oraciones que Dios escucha. Fíjate que yo tuve una experiencia hace poquito. Uno de mis discípulos le dio un infarto, cayó muerto literalmente. Afortunadamente, o yo sé que fue una cita divina, venía una enfermera atrás de él también caminando, lo resucita, le hablan a la ambulancia, un bombero se lo lleva al hospital, allá mismo lo sedan 72 horas porque como literalmente se había muerto. Okay. Le dan vida, lo tienen sedado 72 horas. Y caminando yo, manejando mi vehículo, empecé a clamar. Pero a grito abierto, ahí clamar quiere decir gritar. Sí. Y Señor, amarro con la sangre de Cristo cualquier espíritu de muerte y destrucción en la vida de Miguel, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo estuve haciendo, y no una vez, varias veces, por esas 72 horas. Gracias a Dios, el hombre está bien. Al día de hoy. Está completamente sano. Qué bueno. Y de nuevo trabajando y siguiendo al Señor. Él es un dentista. Y le damos gracias a Dios por él. Sí. Las pruebas hacen que muchas veces veamos el poder de Dios de una manera tan clara, tan manifiesta, que Él es glorificado. Exactamente lo que ocurría como cuando se encuentran a este ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, oye, pues ¿quién pecó? Bartimeo ciego. ¿O sus padres? Desde su cosmovisión, pues si él estaba ciego, tenía que ser por algún mal, algún pecado. Pero te fijas la pregunta, ¿cómo la hicieron? Era una pregunta ofensiva. Sí, claro. Porque ya daban por hecho quién pecó. Sí, y como había nacido ciego, bueno, pues entonces a lo mejor está difícil que haya pecado antes de nacer, pero era para que la gloria de Dios se manifestara. Y entonces Jesús aclara y dice, no pecó ni pecaron sus padres, sino está así para que la gloria de Dios se manifieste. Qué tremenda lección. Yo estaba también pensando en Bartimeo el ciego. Sí. Bartimeo el ciego empieza a clamar y eso, cállate. Como diciendo, el maestro está muy ocupado, no te va a oír. Pero él, en lugar de callarte, gritaba con mayores ganas. Hijo de ¿Y David. qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo se detiene, distráiganlo. Sí. Y lo que más me impacta de este ciego es que le dijo a Jesús, quiero ver. Y recordemos que a uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.